Hace unos meses me acerqué al barrio bilbaíno de Zabala. Es un barrio que está en la parte alta del área que ahora conocemos como Bilbao la Vieja y que se creó, que se generó a partir de la llegada del primer ferrocarril a Bilbao, a la ciudad. Barrio ferroviario, de alguna forma, en su origen. ¿Qué buscaba yo en Zabala? Bueno, buscaba una casa que sabía que no iba a encontrar, porque ya tenía noticias de su derribo hacía unos años. Sin embargo, tenía interés en conocer su localización. Cuando ya en un cruce de calles estaba en un punto en el que pensaba que podía estar cercano a la ubicación de esa casa, había allí tres hombres ociosos charlando animadamente apoyados en una barandilla y me dirigí a ellos preguntándoles por esa casa. Pero ninguno me supo dar ninguna información, no tenía ni idea de lo que les estaba hablando. Entonces les enseñé una lámina, un dibujo, una imagen antigua de la casa. Inmediatamente se agolparon los comentarios. Sí, ahí en la planta baja hubo una tienda de neumáticos, sí, y antes una tienda de ultramarinos. Sí. Bueno, la casa la habíamos localizado. Y les dije, bueno, pero ¿dónde estaba? Y me dijeron, pues justo ahí enfrente, en ese solar que está ahora vacío, cerrado por una valla, ahí estaba esa casa. Bueno, pues por fin tenía ante mis ojos el punto exacto donde estuvo ubicado el restaurante El Amparo en Bilbao. Y en esos momentos sentí una especie de una mezcla, ¿no?, entre satisfacción por un lado y una cierta tristeza o añoranza por el otro. Felipa Eguileor nació en Bilbao en 1831. Se le daba muy bien la cocina y dominaba las recetas tradicionales de la gastronomía vasca. Junto a su marido, Sebastián de Azcaray, decidió abrir en 1861 una taberna y casa de comidas a la que llamaron Casa Felipa. Amplió su formación gastronómica en Francia y 25 años después inauguró El Amparo, que inicialmente fue un chacolí, una especie de taberna donde se iba a beber y a comer algo, para convertirse ya después en restaurante. El éxito llegó rápido y aunque estaba ubicado en un barrio humilde de Bilbao, se convirtió en el local de moda donde se daba una curiosa mezcla de obreros, gente de clase media y miembros de la burguesía adinerada de la ciudad. En la planta primera, tras subir por una estrecha escalera, se situaba el comedor y la cocina. Una cocina grande, de carbón con 12 fuegos y varios hornos. La familia también vivía en la misma casa. Sus tres hijas también siguieron sus pasos de formación en Francia y de dedicación absoluta a los fogones, y cuando falleció Felipa en 1912, continuaron con la actividad del local hasta su cierre definitivo en 1918, obligadas no por la decadencia del local, sino por una terrible epidemia de gripe que asoló esa zona de la ciudad y que acabó también con la vida de Vicenta, la mayor de las hermanas. Afortunadamente, Vicenta, Sira y Úrsula fueron anotando sus preparaciones en unos cuadernos que se convirtieron en un auténtico recetario con casi 700 platos, para su propio uso en principio, no para ser publicados. Tras su fallecimiento, estos cuadernos, que durmieron durante varios años en algún cajón de la Casa de la Misericordia, fueron rescatados por su hermano Enrique y publicados unos años después. El libro ha ido teniendo sucesivas reediciones. ¿Qué es lo más llamativo de El Amparo? Sin duda que de sus fogones salieron conceptos culinarios vanguardistas para aquella época, como por ejemplo el término de chacolí, de taberna y casa de comidas, que al final no es otra cosa, entiendo yo, que ese término hoy tan extendido y tan extraño de gastrobar. Puede decirse también que fue el primer restaurante de Bilbao como tal, con todas las características que hoy en día identifican a este tipo de establecimientos, menús del día, menús a la carta. Estableció también el concepto de cocina fusión, ya en los albores del siglo XX, en este caso a través de la influencia francesa sobre los platos tradicionales vascos, adelantándose en más de 80 años a lo que después se ha conocido como Nueva Cocina Vasca, de la mano de cocineros como Juan Mari Arzac o Pedro Subijana. Pero no acaban aquí sus aportaciones. Vicenta, Úrsula, Sira
También fueron precursoras del servicio de comida a domicilio, lo que ahora conocemos como catering, que desarrollaban por todo Bilbao. Aquí tengo en mis manos este libro del que hablamos, en el que se recogieron esas casi 700 recetas que en principio eran escritos para su propio uso en el interior del restaurante y que posteriormente se publicaron. En el prólogo de la primera edición, en 1930, se dice así: nuestro estimado convecino don Enrique de Azcaray, que era el hermano de las cocineras, guardaba, como venerando recuerdo de familia, 2 gruesos cuadernos manuscritos en que sus hermanas, las señoritas Úrsula y Sira, descubrían con método claro y conciso el modo de condimentar aquellos exquisitos platos que ellas, su hermana doña Vicenta y su madre, la buena doña Felipa, solían preparar en el secreto de la ramosa cocina de El Amparo, de tan grata y sabrosa memoria para los bilbaínos y muchos que no son bilbaínos. A continuación, unas notas tomadas por Úrsula a modo de consejo, ¿no?, que es un poco como ella entendía que debía ser la cocina en un restaurante. Y decía así: una buena cocina es un preservativo para la salud. Omitiendo todo lo relativo a la limpieza, que es la base de la higiene y sin la que ninguna comida podrá resultar sabrosa y menos saludable, recomendamos a la cocinera, capaz ya para desempeñar su cargo, gusto, paladar y calma para condimentar todos los platos, a fin de que estos no solo estén presentados refinadamente y con arte, sino que también resulten agradables y suculentos. Y es curioso que también hace algunas anotaciones o algunos consejos en cuanto a la presentación de los platos y la combinación. Dice: y por último, 2 palabras para terminar. Después de combinado el menú, más o menos variado y escogido, según la importancia de la comida, ni todo fuerte ni todo ligero, se ha de procurar que no resulte nada homogéneo. Es decir, si en él figura, por ejemplo, un plato de frituras de mollejas, no se han de poner mollejas en bolobán o en salsa. Casi 100 años después de su cierre, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a estas mujeres, al Amparo, al restaurante El Amparo, es recrear precisamente una de sus recetas, ¿no?, que ellas recogieron de su puño y letra, adentrándonos en este extraordinario manual de cocina, ¿no?, en el que pues, no solo nos explican la preparación de los platos, sino pues, consejos sobre la presentación, sobre las combinaciones, etcétera. Por tanto, pues le hemos puesto tarea a nuestro colaborador en la sección de gastronomía, que para eso le pagamos. Se ha puesto el delantal y ha elegido una receta, en concreto esta que se llama espuma de pollo. Sí, espuma de pollo. Algunos de sus ingredientes, bueno, pues jerez, sal, pimienta, mollejas de ternera, hígados de gallina, una bechamel fina, hojas de gelatina, y estamos hablando de comienzos del siglo XX. Por tanto, es un plato que sin duda, estoy convencido que firmaría cualquiera de estos chefs que andan por ahí con más o menos estrellas Michelin. Vamos a hacer honor y vamos a recordar a Úrsula, a Vicenta, a Sira y, por supuesto, como no, a la iniciadora de todo aquel gran proyecto, su madre Felipa. Espuma de pollo, restaurante El Amparo, Bilbao. Qué grandes aquellas mujeres. De nuevo acabamos con vino, pero es así que lo vamos a hacer. Hasta el próximo programa y gracias por seguir este canal de Eco November Eco.